Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas que cuenta como era normal en los tiempos remotos con la presencia los días jueves y martes de Nicole Rodríguez, que nos ha hecho la gracia de estar con nosotros en el país en esta oportunidad. Claro. Me van a quitar la nacionalidad, dices tú. Uy, qué exagerado, pero sí, viajo un poquito, 2 semanas y Sí, saco. déjame chacotear un poco de eso. Todos estos programas necesitan sustento, no caen como manada del cielo, ese milagro fue una vez nomás, fue para el pueblo elegido, no para nosotros, que somos chilenos nomás. Así que ya saben, muchas gracias a los de Flow y los de Patreon. Y vamos a empezar el programa ¿Con qué? con, ¿Lo que está con pasando en Nueva York? ¿Algo así? algo así, ¿no? Tú has estado un poco más al día que yo en eso, así que le puedes contar a la gente las maravillosas palabras que brotaron de los labios del presidente de la República, palabras que nunca antes había escuchado, como eso del multilateralismo, que sirve para todo, ¿ah? Esto de como el transversal, la unidad, son palabras que suenan bien, multilateralismo. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Señores, no significa absolutamente nada. Significa una obviedad que existen en el planeta muchos países. ¿Sabía usted eso? Y que esos países a veces tienen relaciones que a veces pueden ser de guerra, a veces son de conflicto. Así que no sé qué quieren decir con multilateralismo. Pero en fin, cuéntanos, Nicole. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió en la ONU, que es interesante porque es propio de el reflejo de estos tiempos con el discurso de Trump, que es como un discurso contra la ONU, además. Pero no es en contra de la ONU, sino que tiene que ver en contra de la hipocresía y del cinismo, de todo este ambiente burocrático, diplomático y que ha sido, además, una institución tomada por el progresismo. Allí se fueron a trabajar después de la caída de la Unión Soviética. Ahí pululan todos estos personajes como una persona como Michelle Bachelet, que representa a la izquierda. Pues esos son los personajes que pululan prácticamente en todas estas instituciones. Y del punto de vista de Boric, irrelevante, quiero decir, su discurso, vean las imágenes, esto no es interpretación, esto es realidad, No había con un, nadie. eh, con un plenario semi vacío, con la presidenta Bachelet sentada, el senador Osandón como presidente del Senado y parte del equipo de Gabriel Boric. Entonces estaba prácticamente vacío, habló por alrededor de 20 minutos y muy propio de Gabriel Boric, que le gusta anunciar con el dedo y apuntar a políticos que los va a llevar a la justicia. Lo hizo con Trump en el año 2020. Estaba revisando algunas declaraciones de Gabriel Boric cuando dijo que sería interesante, sería bueno o espera que a Donald Trump, esto fue en el 2020, sí, lo llevaran a la justicia. A Sebastián Piñera, acuérdense, lo vamos a perseguir por cielo, mar y tierra y lo vamos a llevar a la justicia. Y después, cuando fallece Sebastián Piñera, habla de que Sebastián Piñera es un gran demócrata. Revisen sus palabras. Siempre levantando el dedo contra alguien. Esta vez fue contra Netanyahu, evidentemente, un gobierno de derecha, es un personaje de un político de derecha y que está metido Israel en todo este tema con Hamas, que es parte, la causa palestina es parte de la causa de la izquierda. Entonces apunta contra Netanyahu y cree que con eso consolida este invento que se llama el liderazgo indiscutible, así dijo Vallejo antes, indiscutible de Gabriel Boric, el liderazgo internacional. No sé a qué se refieren, quizás puede tener algún tipo de influencia en la izquierda latinoamericana, que de hecho incluso de eso tengo dudas. Tampoco. Pero se repite esto del liderazgo, del liderazgo. Bueno, habló algunas cosas que todo el mundo le interpretó como anti-Trump. No fue el único, Petro también, son propios de los tiempos. Y luego la gran noticia es que lanza la candidatura como secretaria general a la ONU, que se elige el próximo año, de Michelle Bachelet. ¿Por qué lo hace? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no?, que hay que hacer, siendo que es una candidatura costosa, difícil, una candidatura además que no cuenta con el apoyo transversal de Chile. Y en esto voy a concentrarme en esta idea porque se da por hecho, ve estas verdades que levantan,
Bueno, Bachelet concita el apoyo nacional. Mentira. La candidatura de Bachelet es una candidatura transversal. No, no es una candidatura transversal. La expresidenta Bachelet representa a la izquierda chilena. ¿Ha ganado elecciones y ha sido presidenta 2 veces? Sí. ¿Pero es una candidatura transversal? No. ¿Queremos todos los chilenos que ella sea la representante de Chile en la ONU si es que llegara a ser secretaria general? ¿Es un puesto? Sí, relevancia a nivel mundial, sí, es un puesto importante, pero ¿son las ideas de ella las que nos representan? No. Entonces, levantan esta idea de que es una candidatura transversal que concita la unidad nacional, y déjenme plantearles lo siguiente. Si fuera realmente aquello, el gobierno hubiera dialogado, hubiera concitado el apoyo de distintos sectores políticos de Chile, y una vez realizado ese ejercicio, tenemos un Consejo Permanente de Cancilleres. No se citó a ese Consejo Permanente de Cancilleres en política exterior. Si hubiera realizado ese ejercicio, puede ser, no lo sé, pero no lo hizo a puertas cerradas con Michelle Bachelet y su grupo y el equipo de Gabriel Boric, y luego lanzan esta candidatura que se le preguntó el día lunes a Vallejo, no quiso contestar, y la lanzan en el discurso oficial del presidente Boric, que está por dejar el gobierno y donde lo más probable es que haya un cambio de signo político. Y uno dice, bueno, ¿por qué presenta entonces a esta altura en el plenario de la ONU, que suele no hacerse? Antes de eso, además, hay que hacer toda una serie de reuniones internas con las personas de la ONU, con todo ese lobby que uno detesta. Nada de eso se hizo. Lo anuncia en el plenario, en el discurso nacional. ¿Por qué lo hace? Y les tiro una idea. Porque trae a Bachelet a la elección interna en Chile. Porque divide a la oposición. Miren la posición que tomó Sandón, que está bien, es el presidente del Senado, muy contento al lado de Bachelet, diciendo que apoya la candidatura. Entonces complica a la derecha. Y complica porque se da por hecho, se da por establecido que Michelle Bachelet, a nivel nacional, es una figura que concita el apoyo y la simpatía de la gente. Yo tengo mis dudas. ¿Tiene un amplio apoyo? Sí, pero tengo mis dudas si eso es una mayoría, pues si no, que sea candidata y que gane la presidencia en Chile. Todo apunta a que es una maniobra política que está haciendo este gobierno para dividir a la oposición, para traer un tema complicado, para traer además el nombre de Michelle Bachelet al ámbito interno, y dejar esto dando bote para un próximo gobierno que, como decía, lo más probable es que, según las encuestas por lo menos, que sea un cambio de signo político. Maniobra política, nada más que eso es esa candidatura. En una de esas le resulta, pero después quiero comentarte por qué creo que no les va a resultar a que llegue a secretaria general. Bueno, no sé si una maniobra política o realmente quieren poner a su gente o las dos cosas. Los motivos pueden ser muy distintos. A mí la candidatura de Bachelet me refleja lo bajo que ha caído las Naciones Unidas. Simplemente. Claro. O sea, porque ¿quién es Michelle Bachelet? Es una persona simpática, por lo menos tiene la naturaleza le dio una cara que proyecta simpatía. Hay veces que ocurre eso, y a veces no hay simpatía detrás de la cara. Pero una persona de medianas facultades, nomás, pues si lo ha probado, lo probó en sus gobiernos, lo prueba cada vez que abre la boca. Es una persona que se mueve en el territorio de la mediocridad intelectual, maneja los clichés que manejan los mediocres, como el propio señor presidente de la República, que es otra persona de medianas facultades nada más, con suerte. Entonces, esas son las personas que se manejan con clichés, no tienen ideas propias, no son capaces de generar, de analizar, simplemente repiten como loros lo que está circulando en el mundo de las ideas. El multilateralismo, las mesas de diálogo, la transversalidad, los pueblos originarios, las sensibilidades alternativas. El catálogo es bastante grande, lo conocemos, el discurso woke. Ellos lo repiten, no son capaces de hacer otra cosa. Son aquellos que Crane Brinton, gran analista y gran historiador que ustedes probablemente no han leído nunca en su vida, se llama los practicones. Los practicones, o sea,
los que se mueven ahí y conviven con otros practicones, y entre practicones no se dan con nada, como se dice, y se eligen unos a otros, se premian unos a otros. Lo vemos en todos los ámbitos de la vida, lo vemos en la política. Se premian con cargos, se premian con galardones, se felicitan unos a otros, hoy día por ti, mañana por mí. Y que llegue una persona así, como siquiera como candidata, revela en lo que se ha convertido las Naciones Unidas. Yo les quisiera recordar algunos nombres de secretarios generales de los años 50, 60, 70, que eran personas de calibre intelectual, personas que tenían una sustancia, tenían una cuestión adentro del cerebro que se llama neuronas, tenían una carrera de pensadores o de personas capaces de pensar por lo menos. No sé si ustedes se acuerdan los nombres, son muy jóvenes, muchos de ustedes, pero era así. Y en general en las Naciones Unidas había un cierto peso, un cierto peso. Y si ustedes no me creen, hay algunos videos viejos que ustedes pueden rescatar en YouTube de discusiones en la Asamblea de las Naciones Unidas en ciertas crisis. Por ejemplo, la crisis de los cohetes en octubre del año 62. Por ejemplo, comparen con ahora, comparen con esa turba, porque es una turba de wokistas, de países de tercera categoría, ¿eh? Como una barra brava, vociferando contra la causa del momento. Si no es Trump, es Netanyahu, lo que sea. Y eligiéndose entre sí en cargos de gobierno. Bueno, la Michelle Bachelet llegó a un cargo de las Naciones Unidas precisamente de esa manera, pero fue tan mala su gestión que no pudo ni siquiera plantear una reelección. Recibió el voto negativo de todas las organizaciones de derechos humanos, digamos, privadas que existen en el mundo, como 200 o 300. No pudo presentarse, si siempre se presentan para reelección estas personas. Así que es eso lo que representa Michelle Bachelet, como lo representa Boris, como lo representa la Camila Vallejo, como lo representa toda esa generación. Son medianos. Ahora, voy a ser justo, no esperen algo más de los políticos en general. Los políticos no llegan a los cargos después de una prueba de aptitud académica, sino que a través de una prueba de aptitud de ambición, de oportunismo, de cararrajismo, de intriga, así llegan al poder. Y termino. Lo de Osandón ahí no me extraña en absoluto. Yo no sé si es representativo de nada de la derecha. No creo que porque él haya ido ahí vaya a ocurrir algo en la derecha, porque yo ya no sé a qué pertenece Osandón. De Osandón, yo diría, ¿cómo lo digo? No es un genio deslumbrante, digámoslo de esa forma. Lo ha probado. Y es un hombre que tiene un muy buen sentido de la oportunidad, eso sí, sabe ubicarse, sabe ser salamero cuando corresponde, sabe deslizarse, sabe flotar en un océano que no es de agua cristalina precisamente. Así que tenía que estar ahí al lado de Bachelet, echándose miraditas amorosas unos al otro. Tenía que estar ahí. Vamos a ver cuál es la consecuencia de toda esta cuestión. Pero claro, para mí es un símbolo de los tiempos de esta candidatura, de lo que es ahora las Naciones Unidas, lo que es ahora la política. O sea, lo que ha sido siempre la política en realidad. Mira lo que ocurre con las candidaturas. Bueno, hay varias, y varios personajes políticos que tienen peso internacional, que no se conocen en Chile, y hay otros como la vicepresidenta, ex vicepresidenta de Costa Rica. Está también Rafael Grossi, quien dirige la Agencia de Energía Atómica argentino, y donde Argentina dice, momentito, ¿qué es esto de que le toque ahora a una mujer? O sea, nuevamente con esta política y de género, estas discriminaciones positivas, ¿cómo se llama? Entonces, Argentina dice, ¿por qué le tiene que tocar a una mujer? Le tiene que tocar a la persona que corresponda por la capacidad que tengan. Entonces, aquí hay una disputa importante, pero hay dos puntos que quiero hacer. Uno es que de todas maneras, Michelle Bachelet es una figura que en Chile se ha levantado como intocable, ¿no? Entonces la oposición que se compra todas esas cosas, esas leyendas, les complica. Entonces cuando les preguntan si apoyarían o no una candidatura, algunos en el comando de Matei salieron a decir que no, porque que no entienden mucho por qué está lanzando ahora una candidatura a este gobierno que se está yendo.
pero igual les complica apuntar a la figura de Bachelet porque es como un intocable, es como, ahora no pasa tanto con Salvador Allende, pero en algún minuto nadie tocaba a Salvador Allende tampoco, entonces era como una figura, la familia Allende en general no se podía tocar. Michelle Bachelet es como esta figura intocable que la oposición y la derecha se cree o se creía que no podían decir nada. De hecho, hasta el día de hoy no la apuntan directamente como... Hay una derecha que lo hace, otra no, que no la apuntan derechamente como la causante de los grandes males de este país, de los grandes males institucionales, del declive económico, de haber metido al Partido Comunista a la moneda. Pocos se atrevieron a decir, bueno, y Elizalde hoy día sale a defenderla diciendo que esa candidatura es un factor de unidad y que representa los principios de la política exterior del mundo, el respeto a los derechos humanos. Recordemos que Michelle Bachelet se fue a despedir de un Fidel Castro que había muerto y está su foto al lado del féretro despidiendo a Fidel Castro, al lado de un dictador. ¿Cómo ella puede representar entonces esa figura? Lo que pasa, Cuando fue... bueno, Elizalde es realmente otro gaznápiro de la política. Sí, aquí estamos con cuestiones. Siempre sale a hacer esas expectoraciones políticas tontas. Bueno. ¿Qué es eso? Y usando clichés, como te decía, los mediocres usan clichés. La unidad nacional, ¿por qué? Si no es el Marcelo Ríos que ganó un torneo de tenis, ahí ni siquiera en ese caso. Alguien gana un partido de fútbol o un partido de tenis, se lo ganó él, no se lo ganó el país. Pero por último, no hay conflicto con eso. Pero un político no. Como tú dices, ella representa a la izquierda, Elizalde representa a la gente de ahí del montón, que no sé cómo llegan ahí a los cargos que tienen, nada más. Eso es todo. Yo quiero recordar lo siguiente y yo creo que hace el punto con respecto a esta candidatura y es importante. En el año 2022, recordemos que Claudio Grossman estaba de candidato para integrar a la Haya, la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Esto fue porque se produjo una vacante porque murió un juez brasilero. Tenía respaldo internacional Claudio Grossman en el ámbito en que ellos se mueven. Es un profesor, es jurista. Él fue elemental y fundamental como agente de Chile en la defensa marítima ante la demanda boliviana. Él hace clase en Estados Unidos y él estaba realmente muy bien encaminado para que Chile tuviera por primera vez a un juez integrando la Corte Internacional de la Haya, que me parece, uno puede tener algunas dudas con algunos jueces, pero a este minuto entre la Haya y la ONU me quedo con la Haya en cuanto a prestigio. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno de Gabriel Boric con Claudio Grossman en el año 2022? No lo apoyó. ¿Qué es lo que dijo? Y aquí calza perfecto con lo que implica la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Dice, requiere una planificación anticipada, conseguir votos, recursos presupuestarios, tener estrategia, y no estamos en condiciones. E implica una campaña de gran envergadura y por lo tanto no podemos llevar adelante la candidatura de Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Qué es lo que implica la candidatura de Michelle Bachelet? Con un Estado chileno quebrado, digámoslo así, o en déficit. Implica eso mismo. Lobby, viajes, hoteles, ofrecer cosas a los países a cambio de los votos. Y luego cumplir esas cosas, ¿no? Y Coima ofrece toda esa red que hay que hacer, pero resulta que ahora sí estamos en condiciones de hacerlo. Grossman no era de ellos. Una candidatura. No era de ellos, eso es todo. Sí, son muy pencas. Oye, déjame ahora entrar a mi primer bloque comercial. Y les recuerdo a AutoWolf. Si usted tiene el auto feón, medio como que le está tincando echarle una manito de gato o dejarlo bien, nada de manitos de gato, dejarlo bien, pero no le tinca eso, llevarlo a un taller donde el auto desaparece por una semana o 2 semanas. Póngase en contacto con autowolf.cl, donde van a su casa y en un día le dejan la carrocería como nueva. Garantizado por vuestro servidor que ya lo hizo. Además, usted está viendo con sus ojos el trabajo si usted está ahí en 24 horas. Segundo, ellos tienen una automotora para la compra-venta de autos usados, así que ya sabe, si está en esa y está arreglando el auto por eso, ahí están, pues, ellos
conocen el mercado muy de adentro, ¿no? Autowolf.cl. Sigo con Barrio Caribe, un emprendimiento que a pesar del nombre es chileno, un emprendimiento inmobiliario, y la idea es que usted compre una suite hotelera en República Dominicana, que es un país turístico donde van 11 millones de viajeros al año. La ocupación hotelera es muy alta, digamos, a talbrero vuelto, como se dice. Así que es un negocio seguro. Usted empieza a agarrar la plata de la suite, salvo, digamos, la parte que se queda al hotel para la administración y todo eso, pero usted se va quedando con un interesantísimo ingreso en dólares. Hay otro montón de beneficios en esta inversión que usted puede averiguar en barriocaribe.com. Repito que es una empresa de corredores inmobiliarios chilenos, así es que contáctelo. Sigo con KMRP, el software para la gestión integral de su empresa. Este es un software que cuenta con una inteligencia artificial, con eso lo digo todo, se hace cargo de todo, su empresa va a funcionar mucho mejor al 100%, estimado amigo, se obtiene en kame.cl. Y termino el bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a artistas del flamenco para que le hagan un número precioso en su evento particular, matrimonio, reunión familiar, cumpleaños, lo que sea que usted quiera tener un número bonito, precioso. Ellos llevan todo el equipo de sonido, no tiene usted que preocuparse absolutamente de nada. También están disponibles para eventos corporativos. Flamencas.cl. Bueno, volvemos con Nicole. Nicole. Repasemos un poquito lo de Donald Trump, que no habló 20 minutos, habló 58 minutos. Sí, y dijo muchas Y huevas. dijo harto, no, no todas son tontas, no. Algunas creo que reviste bastante franqueza y tiene que ver con con la ONU, que debe cambiar o por lo menos debe volver a tener los objetivos iniciales. Pero me voy a quedar con una porque tiene que ver también con lo que sorprendió a la gente, y es que cambió su postura con respecto a Ucrania y después lo tuiteó y dice que Ucrania ya está en una posición de combatir y recuperar territorio con la ayuda de Europa. Y todo esto en un momento que se está dando en que el presidente Putin está viendo hasta dónde puede llegar. Ya son 6 países de la OTAN que han visto drones y que han visto que su espacio aéreo ha sido violado por drones que, en el caso de la mayoría, han sido comprobados que son drones rusos. Después Putin dice que no, que bueno, que fue un segundo, etcétera. Pero ya van 6. Yo creo que en esta línea es que Putin está probando a la OTAN a ver si las amenazas se convierten en algo concreto, porque Mark Rutte, que es quien dirige la OTAN, dice que si un aliado, y esto es producto del artículo 5, pero en lo concreto, si un aliado es atacado, se entiende que está siendo atacado el resto en su conjunto, los países de la OTAN, y por lo tanto tienen el deber de contraatacar o de defender a ese país. Finlandia, Noruega, Letonia, Rumania, Lituania, Polonia y ayer, en el último día, fue Dinamarca, que ha visto circular estos drones rusos. Está probando la temperatura y en eso Trump ahora cambia la posición y dice que Ucrania debe defender su territorio. Pero ¿cuál es el mensaje que le tira a Europa? Y en esto, más allá de considerar si Trump es incorrecto, si le cae bien o mal, tiene bastante razón en el siguiente. Y dice que la amenaza en Europa viene de adentro, no viene de Rusia o de afuera. ¿Y esto por qué? Porque Europa está siendo en estos minutos un continente dormido. Está despertando recién porque Donald Trump les advirtió que no va a seguir financiando la OTAN de esa manera tan desproporcionada y brindándoles el apoyo militar y en defensa, mientras ellos se dan el gusto de probar experimentos sociales con el estado de bienestar, un estado de bienestar que está quebrado. Entonces, este continente dormido, que depende de la defensa de Estados Unidos a través de la OTAN, que depende de la energía rusa. Si miren lo que hizo Europa pensando en que la historia se había terminado, Merkel fue una de las principales, creyeron que negociando energía con Putin iba también a tener tranquilo a Putin en sus ambiciones territoriales.
Y resulta que ahora dependen de la energía rusa y no saben cómo salirse de eso para poder defender su territorio. Y del punto de vista de la economía, cada vez se estaba convirtiendo más dependiente de China. Europa como una bosta, una cosa así. Y lo que ha hecho Donald Trump es despertarlo. Entonces, eso por un lado. Y dos, con un terror en varios países importantes de la Unión Europea, como Francia. Bueno, Inglaterra se salió, pero es parte de su conjunto. Pero principalmente Francia, con un terror a la inmigración árabe, con yihadistas y con islamistas cada vez más radicales que presionan a los gobiernos. Uno de los grandes temores que pude corroborar en este momento que estuve de viaje es el temor que le tienen a la expansión del Islam, porque se va a producir un choque y porque están presionando a las democracias a través de las protestas en las calles, con un radicalismo en el cual al final le tuercen la mano a los gobiernos democráticos con valores de Occidente. Entonces, efectivamente, claro, Trump habló mucho y dice un montón de cosas, pero con respecto a la posición de Europa, lo que está haciendo Trump después Europa se lo debe agradecer, que es despertar de esta inercia o de esta invernación, probando experimentos con un estado de bienestar, sin gastar en defensa, permitiendo fronteras abiertas a rajatabla y dependiendo de otros países para su seguridad, tanto en energía como en el comercio. Ok, hay varias cosas ahí que comentar. Una, yo tengo poca fe en las palabras de Trump, porque dice una cosa un día y al otro día dice la contraria. Lo hemos visto cambiar varias veces de posición en muchas materias. Lo escuchamos también endiosándose a sí mismo, el hombre, el que trae la paz, que merece el premio Nobel. Me parece una cosa francamente poco, eso no se hace, ¿no? Eso de endiosarse así todavía en una tribuna como en las Naciones Unidas. Y no le creo en lo que dice. Hoy día dice que los ucranianos pueden y deben recuperar sus territorios, y antes había dicho que no tienen carta, que tienen que ceder porque Rusia es más grande, y pasado mañana puede decir lo contrario nuevamente. Es un hombre que ha cambiado posiciones muchas veces. Respecto a Europa, hay algunos puntos que hacer. No es verdad que siguen dependiendo del petróleo ruso. Los únicos países que siguen comprando petróleo ruso son Hungría y Eslovaquia. Sí siguen comprando gas ruso. Primera cosa. Y en todo caso han disminuido mucho el consumo de combustibles rusos. O sea, no es que se hayan quedado totalmente inmóviles y aprovechándose de digamos, para seguir en las mismas prácticas. No. Segundo, están desarrollando aceleradamente, despertando su industria armamentista. Yo mismo he dicho que son bastante reacios y no quieren meterse, y eso es bastante entendible porque han vivido décadas en paz, pero tampoco es cierto que están inmóviles completamente. Eso no es así. Se han despertado, están... cuestión de ver las cifras, amigos, esto es un tema de matemática. Cómo se han puesto en acción fábricas de municiones, de equipo, cómo han cambiado los presupuestos de defensa en Europa. Alemania, por ejemplo, va a estar gastando el 4% del PGB, es mucho, en armamento. Otros países ya llegaron al 2% que pidió Trump la vez anterior, ¿te acuerdas? De manera tal que no están totalmente dormidos ni están totalmente despiertos, pero no es verdad que están echados para atrás todavía. Eso fue antes, ya no. Los despertó Putin, efectivamente. En cuanto a... Bueno, yo no sé lo que va a ocurrir en lo que respecta a Trump, pero sí sé lo que va a ocurrir con respecto a Rusia y Ucrania. Rusia no va a ganar esa guerra. Rusia la está perdiendo, aunque aquí y allá puedan avanzar unos metros en terrenos pelados que no tienen ninguna importancia estratégica y a un costo catastrófico. Vean las cifras, estimados amigos, y las cifras no mienten. Vean la cantidad de daño que están sufriendo al día los rusos. Vean las dificultades que tienen para reclutar gente, al punto que tienen que traer soldados de Corea del Norte. Y también se habla que hay chinos metidos en el baile, porque resulta que quedan los cadáveres, pues ahí los reconocen. Vean los videos. Entonces, cuando Trump dice que, bueno, Ucrania podría recuperar, hoy día por lo menos entonces está reconociendo un hecho que todos los militares de su propio entorno conocen y saben, que Rusia está tirando a la parrilla lo último que le queda. Está sacando tanques literalmente del museo. Está tirando tanques de un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, los T-54, que son de los años 50, por eso se llaman T-54.
que son absolutamente obsoletos desde el punto de vista técnico-militar, no aguantan ni 2 minutos una batalla con un tanque moderno. Están bastante jodidos. Pero yo quiero insistir en este punto. Yo no confío en las palabras de Trump. Perdónenme, pero se ha dado demasiadas vueltas, se ha sido demasiado incoherente, ha sido demasiado obsecuente con Rusia. Y si hoy día dice una cosa porque está molesto, mañana puede decir otra si le recibe un telefonazo. Putin ha hecho lo que ha querido con él, lo ha manejado como una marioneta. Y eso. Así es que lo que diga Trump a mí ya no tiene valor ninguno. Ninguno. O sea, no tiene, su palabra perdió valor porque él mismo la desvalorizó. Una persona que dice una cosa un día y otra al día siguiente, significa que no tiene palabra. De ahí viene la expresión, no tiene palabra. Hay que seguir la prensa norteamericana para darse cuenta de cómo eso ha ido incluso infiltrándose en las filas de su propia gente, ¿eh? A pesar de que lo veneran y son muy fanáticos de él, pero está la cosa empezando a saltar. Y quizás por eso dijo eso ahora Trump, porque se dio cuenta que estaba perdiendo. Hay encuestas, vean ustedes, está perdiendo apoyo en el público. Vean los porcentajes de aprobación en las encuestas, cómo ha ido bajando. En los sectores republicanos, no estoy hablando de la población norteamericana en general. Así que esta es una noticia en movimiento, como dicen tus colegas, Nicole. Noticia en movimiento. Bueno, de todas maneras, a modo de conclusión, cuando uno ve las reuniones, excepto la excepción que sería la reunión de Trump con Lula, que son evidentemente opuestos políticos. Sí. Al final, lo que ha pasado con la reunión de la ONU es como esas fiestas en las cuales va un montón de personas, pero que cada uno se termina juntando con sus grupos de siempre. De hecho, hasta Giorgio Jackson llegó a Nueva York porque van a hacer estas cumbres de democracia. Entonces, Jackson. Giorgio Jackson fue a hacer estas cumbres que hace la izquierda y hablan de cumbres de la sociedad civil, pero lleno de estas cosas. Pero al final es eso, terminan reuniéndose entre ellos, entre sus pares, digamos, entre los que piensan distintos. Yo creo que la ONU no va a desaparecer, por lo menos en el mediano plazo, pero de que perdió ADN, de que perdió esencia, de que perdió además el respeto, ¿ah? Acuérdense que por lo menos en un principio y después en el desarrollo de la ONU, las dictaduras por lo menos simulaban. Ahora ni siquiera lo necesitan hacer porque como da lo mismo, porque la ONU no tiene ningún efecto práctico, son lo que son, pues. Entonces, oye, va a seguir existiendo. Y a propósito de lo que tú dijiste respecto al miedo que le tienen en Europa los musulmanes, como ustedes saben, varios países europeos confirmaron, reconocieron, no sé la palabra que usaron exactamente, el Estado palestino. Y a mí me llamó la... ¿Ah? Reconocimiento al Estado palestino. Sí. A mí me llamó la atención primero por una cuestión lógica. ¿Cómo se puede reconocer algo que no existe? Porque el Estado palestino es una aspiración de los palestinos. De hecho, ellos mismos hablan de que hay que crear el Estado palestino. Se hablan de que hay que crearlo porque no existe. Si no existe, ¿cómo se puede reconocer? Me parece una imposibilidad lógica. Pero lo que realmente están reconociendo es que están cagados de susto con los islamistas que tienen en sus países. Eso es lo que están reconociendo. Efectivamente, cuando uno ve lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo, en Francia, en que el día que se les ocurre salen a matar gente o tapan las calles con sus inclinaciones a Alá, uno se da cuenta que los gobiernos deben estar bastante aterrados porque tienen ahí una multitud fanática enfrentando a una masa tibia, porque no tienen ningún, digamos, anclaje ideológico que los pueda dinamizar para oponerse al Islam. Entonces son como mantequilla con un cuchillo caliente. Tú la cortáis como querís. Así que eso es lo que están reconociendo. Cuando reconocieron al Estado palestino, reconocieron su miedo. Eso es lo que están reconociendo. Es bastante vergonzoso, la verdad. Vergonzoso. Hay un factor interesante, ¿eh? Lo leía en un diario europeo que hablaba de las tasas de natalidad. Y a esto también le tienen susto. Europa ha envejecido, como nosotros también en todo caso, con tasa de natalidad que no supera un hijo por familia, etc. No así los musulmanes, no, eso que se multiplican como conejos. Que tienden a tener más hijos. Y sobre todo los musulmanes radicales. Entonces el terror que tienen es que están viendo de que la pirámide se está invirtiendo y quienes van a ser mayoría en esas poblaciones, si es que la tendencia sigue igual, van a ser
los musulmanes en algunos países. Mira lo que le pasa a Macron. Macron se tiene que rendir. Sí, la comunidad musulmana más grande fuera de los países árabes está en Francia. Y Macron se rinde ante esas protestas y le tienen miedo a eso, a la tasa de natalidad y cómo puede revertir quienes son mayoría en estos países europeos occidentales con valores occidentales. Y nuevamente Europa se equivoca en otro cálculo, Fernando, que te lo comparto, creo que lo hablamos en el programa el martes, que lo leía de un analista y dice, lo que están haciendo estos países ya son, en todo caso son más de 160 países que están reconociendo este Estado palestino. Y en la movida de los últimos países en reconocerlo, tiene que ver con lo siguiente, y yo creo que acá hay un error de cálculo. Tiene que ver con que ellos calculan, proyectan, que si reconocen el Estado Palestina, debilitan a Hamás. Es decir, al reconocer al Estado de Palestina y darle un poco más de poder o legitimidad a la Autoridad Nacional Palestina, estamos combatiendo a Hamás. Y no se dan cuenta, y esto ha sido muy criticado también al interior en algunos analistas ahí internacionales, que lo único que están haciendo es reforzar a un grupo terrorista que sobrepasa la Autoridad Nacional Palestina. Porque en la radicalización del mundo, no sé si radicalización, la polarización del mundo también llegó a la población palestina. Entonces, la población palestina hoy se ve mucho más representada por este grupo Hamás que por una Autoridad Nacional Palestina que está anclada en el poder, anclada en el dinero que le llega a la causa palestina. Son muy corruptos. Y son muy corruptos y que no piensan establecer un Estado democrático, pues eso es wishful thinking. Y resulta que producto de la polarización del mundo también ha llegado la causa palestina en que no reconocen a Israel. No, ellos no quieren dos estados, ellos quieren un estado. Entonces, al final, lo que están haciendo los países europeos es darle mayor poder a Hamás en esto del establecimiento para ganar de un Estado palestino y no la Autoridad Nacional Palestina. Para ganar una semana de tranquilidad. Esa es la de los cobardes. No se enfrenta al problema. Ya los europeos probaron eso con Hitler, ¿no? Esto lo he explicado 1000 veces. Tratando de apaciguar. Tú no apaciguas a los cocodrilos. Yo no he visto nunca que tú apacigues a un cocodrilo tirándole una bandeja con carne molida. Sigue avanzando con su... Ya, amigos, compre oro. Si usted quiere tener una póliza de seguro financiero, agarre parte de sus recursos, compre oro, compre plata en compreoro.com, lingotes de oro, monedas de oro, lingotes de plata, certificados por la Universidad Católica 99 y más todavía con porcentaje de pureza. Una inversión además porque están subiendo de valor los metales preciosos, así es que le recomiendo entrar a compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal en ese aspecto, le dan una opción y le encuentran el personal adecuado para ejecutarla. Continúo con el método EVE, si usted quiere eliminar la guatita que le cuelga hasta ahí, para los caballeros, y a la señora hasta allá, vaya a ponerse en contacto con el método EVE. O si tiene estrías, celulitis, ese tipo de cosas no se eliminan con gimnasia ni con dieta. Hay métodos especiales traídos de Corea del Sur por método EVE para eliminarlo en sus locales en Vitacura y en Concón. Continúo con entrenainglés.com, una academia de inglés manejada por profesores que dan clases online para que usted domine la conversación en inglés, hablar y entender lo que le dicen. Mire qué simple, se suele olvidar ese pequeño aspecto de la conversación. Dicen, aprende a hablar inglés. Bueno, hay que aprender a escuchar también inglés. Más importante todavía, ¿o no? Ya, y eso. ¿TVN? ¿Te parece? Me parece. Adelante. Bueno, dos temas centrales con TVN. Uno, con el nombramiento de Jaime Gazmuri como presidente del directorio. Recuerden que salió Francisco Vidal después de declarar abiertamente que hay que darle con todo a Kast en una entrevista. Y voy a poner acá entre comillas, televisión pública, no puede estar diciendo que está en contra de un candidato que legítimamente está en campaña para la presidencia de la República, pero resulta que sale el presidente del directorio en ese momento, Vidal, a decir hay que darle con todo. Y nada mejor para representar a la televisión pública que nombrar a Jaime Gazmuri, ex senador del Partido Socialista y recientemente ex embajador de Chile en Venezuela, que acuérdense,
siguió garantía, recibiendo una, es una garan- garantía de una televisión garantía. pública. Oye, pasamos, uy, no sé si decirlo, lo voy a decir, lo borran después. Pasamos como del Che Copeta al Che Guevara, una cosa así, ¿o no? No sé. Sí, 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 digámoslo. sí. Chico Pete. Ahora lo Sí, borran. por algo. Sí, 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 sí. Sí. Ahora lo borran. No, Lo no, 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 borran. no, no, no. Es incorrecto. Bueno, 20, acuérdense que además Gamuri siguió recibiendo los 20 millones de pesos en su salario, aunque estaba en Chile, y la respuesta fue, es que la misión continúa, una cosa así, como que trabajaba todavía. Y producto de que la prensa Otro saqueador, ¿eh? pone esta información, entonces después terminan por cortarle los 20 millones de pesos en sueldo, y ahora lo premian siendo presidente del directorio. Y es importante porque el presidente del directorio al final plantea los lineamientos del canal. La pregunta es si es Jaime Gamuri la persona para liderar esos planteamientos en una televisión que supuestamente en un canal que debiera propiciar la televisión pública. Y evidentemente la respuesta es no. Pero además viene acompañada la designación con las últimas cifras financieras de los canales, donde les quiero comentar que Televisión Nacional sigue siendo el canal que más plata pierde. Las pérdidas llegaron, miren las cifras, son estratosféricas, Dala, a dala. 7.507 millones de pesos, 7 millones de dólares, un poco más. A pesar de que redujeron, miren esto, en 3.000 millones las pérdidas. O sea, venían perdiendo casi 10.000 millones. Bueno, ahora vamos en 7.000. Y además, esto no solamente implica pérdidas, sino que el patrimonio de Televisión Nacional se redujo en un 25% y su saldo adverso, se le llama, acumulado en años, llega a 97.429 millones de pesos, un poco más de 100 millones de dólares. Esa es la carga que llevamos todos los chilenos encima, en nuestras espaldas, en nuestras plata que le entregamos al Estado para mantener una televisión pública con el mito de la televisión pública. Mm. Porque, claro, todos quieren esta cosa, la televisión cultural, la televisión pública, pero la verdad es que no, termina siendo un aparato del gobierno de turno, termina siendo un medio de comunicación que lo utilizan los gobiernos para sus fines, más o menos, y no es verdad lo de la televisión pública. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir financiando esto Sí, y con además estas cifras que son estratosféricas? otra cosa, ¿qué significa televisión pública? ¿Qué quieren decir con eso? ¿En qué sentido la televisión pública es más pública que la televisión privada? Son los mismos programas, la misma basura, los mismos matinales, los mismos idiotas, los mismos periodistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor público que obtiene el público con la televisión pública? ¿Cuál es la oferta distinta? ¿Cuál es el bife? ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Lo que hace la diferencia con Megavisión o con Chilevisión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso de televisión pública? Es un adjetivo nomás, Nicole. Es un adjetivo, como decir televisión divina, o podríamos decir televisión, no sé. ¿Qué es eso de pública? ¿Dónde está el público ahí? ¿Cuál es la gracia? Y he escuchado ahí, además, entre paréntesis, me decía alguien que están buscando un nuevo modelo, digamos, de financiamiento. Frase elegante para decir, están buscando un nuevo aporte, un nuevo regalo de billetes del fisco. ¿Qué otro modelo? Tendrían que cerrar Televisión Nacional o cortar la mitad del personal, cortar la mitad de las instalaciones físicas, cortar la programación. Yo no veo de qué otra forma. Tienen cada vez menos ingresos. Y esto pasa con todos los canales de televisión, dicho sea de paso. Con la diferencia que los otros canales, si están con problemas, no es el Estado el que les pasa plata. Ah, pero como esta es pública, entonces recibe platas públicas. Es lo único público que tiene la televisión nacional, es que recibe platas públicas. En eso consiste lo público de la televisión nacional. ¿Y cuál va a ser la diferencia que va a hacer Jamuri ahí? El Che Guevara, como dijiste tú. Che Guevara de cartón, porque estos tipos, no digamos, no jamás han pisado ni siquiera la selva valdiviana. No son revolucionarios, son muy cómodos. Viven echados para atrás con un whisky en la mano. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que quizás va a echar a alguien que no es tan de izquierda y va a poner a sus camaradas. Va a hacer una mesa de diálogo costosísima para bajar los costos. O sea,
Nada, pues no cambia nada, no cambia nada, simplemente nada. Ese canal tiene que, el día de mañana tiene que licitarse si alguien quiere ser tan suicida de comprarlo allá de ellos, pero no veo por qué se sigue manteniendo algo que no ofrece nada distinto a cualquier otro canal. Nada. Dice bastante que Jaime Gazmuri haya sido el último embajador de Chile en Venezuela, en No, el dice sentido de los muchísimo. lineamientos de Gazmuri, dice bastante. Ahora, la otra pregunta es, dos preguntas más que voy a hacer. ¿Qué presidente, sea acá, sea Matei, voy a poner esos dos porque van adelante en las encuestas, si es que cambiamos de signo, se va a atrever a vender Televisión Nacional o cerrarla? Hoy en día, yo me imagino lo que me va a responder. ¿Quién se va a atrever además o ponerle un presupuesto cero? Como lo hicieron a veces con Carabineros. ¿Te acuerdas cuando el Frente Amplio y la izquierda votó en contra del presupuesto de Sebastián Piñera, el presupuesto de la Nación, le pusieron a Carabineros un peso? Una cosa así, como Uf, para protestar. un Eso por un hueso. lado. ¿Quién se Se va a mandan atrever el a hueso. cerrar estas cosas que son vestigios del pasado? ¿Cuál es el sentido además? Si pongámonos en una posición que nunca se ha cumplido, pero que sea realmente una televisión pública. ¿Es necesario tener todo ese edificio y todo eso de gasto con los tiempos que corren de plataformas, redes sociales, internet? Se puede hacer televisión pública a 0 pesos si quieren. Entonces, además, son vestigios del pasado de cómo se hacen las comunicaciones y la información. Quieren hacer cultura, hagan, hasta TikTok les va a servir más, va a tener más audiencia. Así es. Estoy Bueno, poniendo un ejemplo muy básico, ¿ah? no, Evidentemente. Lo que pero quiero tienes decir es razón, que si es eso. simplemente es muy antiguo tener esos canales gigantes y que el Estado siga financiando esa estructura que no va con los tiempos de hoy. Es que están financiando simplemente a los que están adentro, los empleados. Están financiando una masa de votantes. Y como yo he dicho en varios programas, justamente lo mismo, Nicole. Hemos llegado a tal gravedad en toda clase de problemas de que no me imagino cómo los gobiernos que vengan, aunque sean de oposición, los van a resolver y enfrentar esta masa tan grande de intereses creados, aunque sean unos intereses perversos para el país. ¿Cómo los van a enfrentar? Yo lo veo súper difícil, efectivamente. No solo cerrar o disminuir los costos de televisión nacional, sino que cualquier otro tema. Han crecido demasiado. Hay que tener un valor y una decisión y un poder político que yo no lo veo en ningún candidato. A lo mejor Superman, pero tampoco. Ese gallo no es capaz de sacarse ni las multas para aparcar mal el auto. Amigos, Salina y Ojeda, si usted tiene problemas no tributarios, que van a ir a dar a una corte civil, los temas de divorcio, por ejemplo, se tratan en cortes civiles, que son complicados. Póngase en contacto con Salinas y Ojeda, que son un bufete de abogados especializado en temas civiles, con muchos años, con muchos éxitos legales y que usted ubica en salinasyojeda.cl. Hay que usar a los mejores cuando uno va a dar un tribunal, no cualquier abogado que le recomendó la tía Enriqueta. Sigo con urantiacos.cl, el sitio donde usted ubica a programadores de primer nivel que le entregan a corporaciones un software hecho a la medida para que resuelva sus temas como usted les necesita al 100% y no adaptando más o menos alguna cosa. urantiacos.cl. Continúo con patriciastocker.com, una firma que se dedica a registrar su marca comercial, su marca, su invento, su empresa, su servicio en Chile y en el mundo para que no lleguen a disputársela y usted tenga problemas. patriciastocker.com. Y ya que estoy en esto, termino ahora con dos auspicios más. Clinera.io, que es una nueva extensión que se está usando ahora, que ofrece un software integral para la gestión de clínicas privadas. Todos los temas de manejo de los pacientes, los horarios, millones de cosas. Usted no, los que tienen una clínica privada saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Si usted tiene una clínica privada, manéjela bien con un software hecho para eso, para tratar todos los temas vinculados a las operaciones de una clínica. Clinera.io. Entre al sitio y averigüe más los detalles. Vale la pena. Y termino con los contadores auditores que lo están esperando en wekiper.com para hacerse cargo de la gestión de su empresa, cualquiera que sea su tamaño. Chico, mediano, grande, hiper grande, todos por igual, necesitan una contabilidad bien hecha para no tener problemas con nadie partiendo por el servicio de impuestos internos. Ya, Nicole. Oye, ayer pasemos un poquito a las candidaturas. Ayer estuvo Muy Evelyn poquito, Matei. porque nos queda poco tiempo. Ah, ya, ya. Ok, nos queda poco. Estuvo en un conversatorio organizado por La ¿Qué es Tercera y le eso, hicieron varias. conversatorio? Perdón. ¿Qué es lo que es eso que llaman Todos conversan. conversatorio?
que todos conversan. Se llaman conversaciones esas cuestiones, no conversatorios. ¿Quién inventó esa Bueno, palabrita? Bueno, y ella se supone que iba a dar a conocer su programa, sus objetivos, ambiguos, quiero decir. Partió la exposición hablando de qué se trata, ella misma se hizo esta pregunta, ¿de qué se trata esta elección? Y empezó a responderla, pero ella nunca respondió finalmente porque su propia dice que, pregunta. claro, porque ella dice en esa exposición, dice que se trata de volver a creer en Chile, del futuro de Chile. Bueno, Eso eso es es retórica evidente, nomás. Eso pero es me quedó retórica. dando vuelta uno de los temas en esa parte de su exposición porque dice que queremos ser, se hace la pregunta, como los países nórdicos, y habla como de los servicios sociales, o queremos ser como una sociedad como la norteamericana, donde si usted no tiene dinero, por ejemplo, en el caso de la salud, no es atendido. Entonces yo me quedé pensando en estos detalles. Es decir, lo que está proponiendo Evelyn Matei en su campaña es que sigamos profundizando un estado de bienestar, porque los países nórdicos están quebrados, po. Entonces, no lo entendí. Y ahí vamos con la primera ambigüedad. Y la última, para hacerlo cortito, le preguntan por la famosa paz social. Ayer tú analizaste las palabras de Artés, que lanzó esa especie de amenaza, Dilema. advertencia, dilema, lo que sea. Porque Artés habla de Kast, pero aquí hay que tener algo claro. Para la izquierda, si sale Kast o sale Matei, es lo mismo. Van Mm. a ser el mismo problema. Si quieren salir a las calles, van a salir tanto como con Kast o Kaiser o Parisi, qué sé yo, y con Matei también. Matei no tiene la paz asegurada porque tiene algunos personajes de la concertación apoyándola o porque ella cree que representa la concertación. Entonces le preguntan por la paz social. Y Mm. acá también, muy confuso. El tema de la paz social, aquí abro comillas, no es un problema político. Es cierto que la izquierda la usa bastante mejor que la derecha con el tema del malestar social, pero hay un malestar social que existe. O sea, nuevamente adquiere la retórica de la izquierda el malestar social. Entonces, tenemos un malestar social que existe y que tenemos que abordar porque esa rabia es normal que ocurra. Ya, o sea, octubre del año Sí. 2019 es la rabia de la gente. Bien, porque las diferencias no son aceptables. Entonces, ella habla de las diferencias sociales, ¿ah? O sea, la izquierda. Entonces, por eso que a nosotros nos hace tanta urgencia, por ejemplo, enfrentar el cáncer. Esa es la respuesta de Evelyn Matei en ¿Cuál esa respuesta? conversación que tuvo con ¿Cuál la es la televisión. respuesta? ¿Qué respuesta Bueno, es lo esa? mismo me pregunté yo, pues le están preguntando por la paz social y empieza a utilizar la retórica que utilizó la izquierda con el malestar social y da un ejemplo, me imagino, por ejemplo, la rabia que le da a la gente que no la atiendan en el área de salud y bueno, hay gente muriendo porque no está siendo atendida y sobre todo gente enferma de cáncer, ok, pero mezclan cosas, justo en un momento en que Arte está diciendo, ah, bueno, si gana alguien de derecha, dijo Kass, pero en el fondo decía alguien, vamos a salir a la calle. ¿Eso es democracia, me pregunto yo? No, bueno, mira, eso del malestar es una soberana imbecilidad. El malestar social siempre ha existido y va a existir porque siempre hay un grupo mayoritario de gente que está disconforme. La paz social consiste en que los disconformes no echen todo abajo. No consiste en que estén todos felices porque eso es imposible. Consiste en que los que no están felices no sean capaces de botar la estantería. O sea, que impere el orden y la ley. Y que los que están descontentos se las arreglen para tratar de estar contentos con sus propios recursos en vez de estar echando abajo nada o pidiendo regalos o bonos. Esa es la paz social. La paz no es un estado subjetivo de felicidad, sino es un estado político de tranquilidad y vigencia de las leyes. Esa es la paz social. No un estado de fraternidad, de amor, una especie de todos estamos contentos. Eso es una soberana idiotez. Ni siquiera la gente privilegiada está todo el tiempo contenta. No conoce la naturaleza humana la señora Matei. De lo que se trata, la paz social no es un estado subjetivo de felicidad, es un estado político de estabilidad. Y eso significa, llegado el caso, incluso sancionar a los que quieren echarlo abajo, usando los recursos de la ley. Esa es la paz social. La paz se mantiene, no brota del corazón, brota de las leyes y brota de la acción del Estado. Yo le recomiendo a la señora Matei que lea Leviatán de el gran Hobbes. Ahí va a aprender un poquito, a pesar de que eso fue escrito en el siglo XVII, pero algo va a aprender de ahí. Y,
Increíble el lenguaje de la señora Matei y de todo ese sector, ¿ah? Porque no es ella solamente. No, 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 todo. no, están todos muy, muy iluminados, muy, muy reciclados, ¿no? Pero están de lo más amorosos con la izquierda esta gente, por Dios. No, y siempre como con una retórica ambivalente, porque la izquierda tiene retórica, pero la retórica no es tan ambivalente la de la izquierda, sino que es No, retórica, es por eso que, narrativa, pero es más clara. por Pero eso esto que es una respeto a retórica Artea, ambivalente. por eso que dije que respeto a Artés porque dice las cosas frentón. Por supuesto no estoy de acuerdo con él para nada, pero por lo menos uno sabe qué es lo que pisa, qué es lo que pesa Artés. Y ya, yo creo que está equivocado, que está enloquecido con sus teorías marxistas y que la sociedad que él pretende sería, como lo ha mostrado la historia, una porquería. Pero por lo menos lo cree de verdad y lo dice de verdad. Estos otros se dan vuelta con unas marrullerías y unas retóricas bastante estúpidas, se hacen preguntas ellos mismos y no se las contestan. O sea, ¿para qué se hace preguntas si no las puede contestar? Bueno, amigos, ya saben a qué atenerse. Yo creo que a esta altura está claro lo que representan Jara, lo que representa Matei, lo que representa Kaiser, lo que representa Kass, lo que representan todo. No sé lo que representa París, ahí sí que no tengo clara la película, pero en fin. En cuanto a Meo, también todos sabemos lo que representa, cobrar por los votos recibidos. Ya, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Contaremos, sí, porque sigue en Chile, Nicole, la próxima semana, ¿no? No, no hay ningún viaje no, no, no. Por lo menos en 15 días Lastimosamente no. estamos tranquilos por 15 días por lo menos. Ya, estimados amigos, Lastimosamente. ha sido Pero todo es por que hoy. es parte de mi trabajo, ¿ah? Ver la temperatura Sí, ambiente sí, del sí, mundo por y supuesto. conversar con otras Ah, personas. antes de irme, les recuerdo los libros que están disponibles en el villegas.cl/tienda y los que quieran anotarse para que les llegue un mail gratis, el villegas.cl/correo. No les voy a poder mostrar el libro nuevo esta semana porque me acaban de comunicar que va a estar en nuestras manos la próxima semana. Esto es así en Chile, todo se posterga. Pero se los voy a mostrar de todas maneras. Ustedes van a ser los primeros a saberlo, los que ven el programa. ¿Quiénes podrían ser otros primeros, digo yo? Nadie más, po. Los únicos primeros son ustedes y los van a... No, los primeros que van a saber de mi libro son los que están en el anotados en el correo. Ahí les voy a contar y les voy a decir su título, de qué trata, y etcétera. Pero bueno, eso sería todo, estimado amigo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.